Bienvenidos a Asuntos Públicos. Alguien dijo que hay dos cosas inevitables en la vida, la muerte y los impuestos. Hoy vamos a hablar de estos últimos porque son tiempos de blanqueo, pasan los días y las semanas y se acerca el plazo final para exteriorizar los bienes no declarados hasta ahora al fisco. Por esto, Silvia Mabel, el gobierno tiene muchas esperanzas en que este blanqueo, ya ha habido otros blanqueos anteriores, pero en que este blanqueo en particular les aporte recursos fiscales para financiar, para no depender tanto además del endeudamiento externo. Claro, veníamos ya de un blanqueo de los tiempos de Cristina Kirchner, ¿te acordás? Donde había habido mucha expectativa y solo creo que en total habían logrado recolectar 5.000 millones de dólares después de un montón de prórrogas que se extendieron casi hasta el final del mandato de Cristina. Ahora, justamente el lunes, creo que vence, el próximo lunes 21, la posibilidad de depositar en las cuentas abiertas a tal fin el dinero en efectivo. De acuerdo a algunas informaciones, ya habría depositado cerca de 4.000 millones de dólares. En el gobierno pensaban algunos que podían llegar a 5.000 millones de dólares y había banqueros aún más entusiasmados que hablan de 8.000 millones de dólares en esta primera etapa. Después los pronósticos varían entre 60.000 millones de dólares como piso a 100.000 millones de dólares como techo. Habrá que ver, ¿no? Si también el fenómeno Trump no incide y provoca un efecto desaliento. Sí, bueno, el escenario internacional no parece muy apaciguado, sino todo lo contrario, para dónde ir no está muy claro, con lo cual si esa confianza que siempre se pretende, ¿no? Hay como un eterno pedido de una confianza que parece insaciable, ¿no? Es decir, ¿qué confianza deben tener los que guardan su dinero a buen recaudo de que pueda ser usado colectivamente? Ese es un interrogante porque se grande, estima, ¿no?, que hay, bueno, es muy son ¿para qué? Porque además, ¿para hacer qué cosas? Pero se estima que los argentinos tienen unos 400.000 millones de dólares en activos no declarados, digamos, la mayor parte en el exterior, de los cuales el 10%, 40.000 millones en efectivo, estarían en las cajas de seguridad, en los colchones. La Argentina es el segundo país, después de Rusia, que tiene más dólares físicos en circulación o guardados o ahorrados o atesorados. Y eso ha sido histórico, porque no es solamente, eso tiene que ver en una con economía histórica, ¿no?, que se ha manejado históricamente y se sigue manejando en gran parte en negro. Esto ocurre así con la historia de altibajos económicos que ha tenido la Argentina. Bueno, mucha gente toma recaudos y prefiere estar fuera de ese riesgo, escondiendo sus patrimonios, sus dineros, etcétera. Los impuestos son un tema complicado. Hay otra frase famosa que se le atribuye a nada menos que a Einstein. Cuando Einstein dio clases en Estados Unidos, en un momento le dan un formulario donde él tiene que completar los datos para pagar el impuesto a las ganancias, y Einstein miró eso y dijo: esto es demasiado para mí. Esto es lo más difícil de entender en el mundo. Así que si no lo entendía Einstein. Bueno, pero por suerte nosotros hoy tenemos un invitado que nos va a esclarecer un poco sobre los impuestos. Julián Ruiz, socio del estudio Ruiz y Asociados, sos experto en tributarismo y además escribís habitualmente en la prensa especializada. Gracias por venir. Y composición tema el blanqueo, y el problema de los contadores es que le están cambiando las normas todo el tiempo, ¿no? ¿Hay algo de eso? Bueno, Pablo, Mabel,
Silvia, gracias por la invitación. Sí, hay mucho de eso. La realidad es que cuando vos decís blanqueo, lo primero que se me viene a la mente es una infinidad de normas que han ido mutando. Generalmente los blanqueos anteriores eran una cosa estática. Desde el principio sabíamos cuáles eran las reglas de juego. Hoy por hoy van cambiando día a día, tal vez con un sentido de que mayor cantidad de personas adhiera y que la AFIP pueda trazar a partir de ahora una línea que nos permita arrancar de cero, como dicen los mismos funcionarios, ¿no? En el eslogan de la AFIP dice, si hasta el 31 de marzo te vamos a ayudar, después te va a salir más caro. Y en ese te vamos a ayudar, me parece que un poco las apuradas, un poco tal vez con no la mejor técnica legislativa, estamos avanzando, cambiando las normas para que la mayor cantidad de gente entre dentro del sinceramiento. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado últimamente en esto? Bueno, a ver... Dame uno o dos ejemplos. No a ver, tenemos varias resoluciones generales aclaratorias, tenemos un decreto que modifica la ley originaria, surgen interpretaciones nuevas y pareciera ahora que va a salir un nuevo decreto modificando determinadas cosas que han quedado en un espacio gris y que la AFIP tiene una interpretación, los contribuyentes otra, y eso hace un poco que los contribuyentes en general sean reticentes en principio a ingresar directamente al blanqueo. El tema del tapón fiscal, sí. ¿Cómo funciona? Porque aparentemente todo aquel que ha presentado una declaración de ganancias o de bienes personales que creo que fue en abril de 2015, ¿no? Que venció, perdón, en abril-mayo de este año, pero respecto a los bienes anteriores, de datos de 2015. Sí. Bueno, todo aquel tiene derecho a ratificarla y con eso la AFIP le perdona si alguna vez se olvidó de incorporar algo a esa declaración. Exactamente. Si antes de la fecha las personas físicas y las sucesiones indivisas, por ejemplo, antes del 22 de julio, presentaron su declaración jurada, original o rectificativa, ¿cómo funciona esto? Tiene la posibilidad de ratificar que sus bienes son todos los que existan. Lo importante es que los bienes sean todos los que existan. Si los bienes son todos los que existen, en principio la AFIP no podría fiscalizar periodos anteriores al ocurrido el 22 de julio de 2016, ¿no? De esa forma, lo que se logra es bastante tranquilidad, porque un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Es una línea que nos permite empezar de nuevo desde el punto de vista fiscal. Pero el tapón fiscal no solamente funciona para los que cumplieron, también funciona para aquellos que no habiendo cumplido deseen ingresar al sinceramiento. Cuando ingresen al sinceramiento, si declaran absolutamente todos los bienes que posean al 22 de julio en el caso de personas físicas, en el caso de personas jurídicas cambia porque es el balance cerrado anterior al 1 de enero, con lo cual hay fechas muy disímiles, ¿no? Reitero, son todos los bienes los declarados como corresponde, también accede a ese beneficio y esas personas no cumplidoras en principio también se le da esa bendición de empezar de nuevo desde el punto de vista fiscal. Ese siempre fue el problema de los blanqueos, ¿no? Es decir, el cumplidor dice, ¿por qué voy a cumplir si cuando cumplo otro no cumple y después pasa un tiempo y él se lo perdona? Entonces ese es un tema también que ha generado tensión. Exactamente, lo que se intentó es igualar al cumplidor respecto del no cumplidor, ¿está bien? En materia de tapón fiscal los dos estarían en igual circunstancia. Declaramos los bienes como corresponde, no nos van a fiscalizar para atrás, salvo pequeñas cosas, pueden ser diferencias técnicas, alguna cosa que deprecie en exceso, pero no podría fiscalizarse, pero además el cumplidor tiene otros beneficios, que por ejemplo, en el caso de bienes personales, no pagaría el año 2007, 2008 y 2009, ¿está bien? No, 2017 sería. Perdón, 2017, claro, 2018 si no nos vamos muy 2019. Claro. Sí. Estamos, sí. A mí siempre se me escapan algunas décadas. Ahora el tema es, si uno no adhiere al tapón fiscal, o sea, si no ratifica, se supone, teóricamente, la AFIP podría decir, pero entonces si no tiene todo en orden, está escondiendo algunos bienes del fisco, porque si estuviera todo en regla, se adheriría o buscaría el tapón fiscal. ¿Eso es así? Eso es así. A ver, en principio una corrección mínima, pero no esa interpretación que uno
puede adherirse al tapón fiscal. El tema es el siguiente, la ley dice deberá adherirse, ¿está bien? Es una obligación fiscal, una obligación. No es un... Pero lo que pasa es que esa obligación en principio tiene condicionamientos penales, con lo cual por un principio constitucional nadie está obligado a declarar ni a ratificar contra sí mismo, ¿no? Entonces, digo, hay toda una discusión técnica de fondo referida a si ese deberá, desde el punto de vista legal, es un deberá o es un podrá, ¿no? Claro, claro. Llama la atención la poca difusión que ha hecho la AFIP de algunos aspectos, no solo para los que necesiten blanquear el dinero, sino para las generales de la ley, porque ¿cuánta gente en la Argentina paga o tiene que hacer la declaración de bienes personales? Mira, hasta el año pasado era... Si vos tenías hasta un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, con 96.000 pesos que ganase al año, tenía que presentar la declaración jurada informativa. Ya determinativa, es decir, pagar el impuesto, era a partir de 305.000. Con esta ley se extiende el mínimo, ¿está bien?, a 800.000, cambiando un criterio, ¿no? Antes, si vos superabas los 305.000, tenías 306.000 en bienes, pagabas sobre todo. Ahora, 800.000 es un mínimo exento, es decir, si vos tenés 801.000, pagarías sobre 1.000 solamente. Ah, cambió sustancialmente. Exactamente, Claro, volvió a lo que era complicado. originariamente a la modificación, ¿no? Ok. Sí. Bueno, la pregunta de Silvia, creo que son millones, ¿no? Son millones de personas, porque sí. 100.000 pesos por año son menos de 8 o 9.000 pesos por mes. Exactamente. Muchas. Y, Que por había quedado ejemplo, bastante desactualizado ese. Y nadie sabe, realmente no está muy divulgado la obligación, ese deberá que vos comentabas, de ratificar o no la última declaración jurada. Claro. Es que se puede o ratificar o presentar Habría lo que ratificarla, no o tenías declarado. Esa es la idea. Exactamente. Claro. O sincerás, blanqueás, o Claro. ratificás, es la dicotomía que plantea la ley en el esquema de la ley. Pero vuelvo a decir, ¿no? Con esta limitación que digo, yo puedo estar afuera de la ley porque no me puede, como la ley tiene condicionamientos penales, no me pueden obligar a declarar contra mí mismo, ¿no? Ahora, esto tiene que ver para la audiencia, porque si no salimos Sí. de lo técnico. Es decir, bueno, si yo tengo un auto, una casa, Sí. un terrenito y, Sí. compré un auto para, no sé, y no lo declaré. Sí. Sería, bueno, si no lo declaraste, lo tenés, ahora declaralo. Bueno, a ver, acá hay otra, Un auto, porque otra la registración discusión es que ya no sé dinero. si es del blanqueo, que en algún momento lo planteamos a funcionarios del fisco, ¿no? 305.000 pesos es cualquier casa de un jubilado. Claro. Entonces el jubilado, imagínense, que por un declarar. tema no tiene contador, no presenta Claro, declaración claro. jurada de bienes personales. Entonces digo, lo que no dejó de estar vigente es el régimen general. ¿Qué significa esto? ¿Todos tienen que entrar al blanqueo porque no declararon los bienes? No, tienen que entrar todos aquellos que no puedan justificar el origen de esos fondos. Es decir, si yo digo, mira, esta casa yo la compré con mi trabajo, que yo ganaba 20.000 pesos, saqué un crédito hipotecario, no está grabado en el impuesto a las ganancias, uno lo que puede hacer es presentar la declaración jurada y no ingresar en un blanqueo, que en determinados casos es muy oneroso, porque en el caso de inmuebles, por ejemplo, lo que planteamos recién, es 5% del valor de mercado. Entonces, por ahí, un jubilado tiene que vender la casa para pagar el blanqueo. Un blanqueo que no es un... Claro, esto está pensado... A eso también habría que pensar. ¿A dónde está puesta la mirada? Bien. ¿Sobre qué contribuyente? Porque si no... Acá lo que se confunde es la base de medición respecto a lo que se quiere proteger. Lo que se quiere proteger es decir, cuando uno gana plata, ya sea que tenga que tributar o no, tenés dos posibilidades, gastarla o ahorrarla, ¿está bien? O sea... Entonces vos podés tener hoy un peso, ¿está bien? Pero haber ganado millones los años anteriores. Bueno, lo que trata este blanqueo de es, mido lo que vos tenés, pero protejo lo que vos de alguna forma facturaste. Si vos no tuviste gran actividad económica anterior, tal vez lo que te convenga es presentar las declaraciones juradas, porque la forma de evaluar es totalmente distinta. ¿Qué significa? Que si vos tenés que presentar las declaraciones juradas, si un jubilado por ahí tiene que presentar su declaración jurada de bienes personales que compró hace 20 años, no le da impuesto a pagar. Si entra vía blanqueo, tiene que pagar el 5% del valor de mercado. Entonces digo, es muy difícil este tema para los que son, llamémosle, pequeños contribuyentes, pero pequeños al mínimo. Yo diría que casi no existen como contribuyentes. Claro.
Bueno, está fascinante. Por suerte tenemos otro bloque. Enseguida volvemos y vamos a hablar de la AFIP, del brazo, de cómo amenaza la AFIP a perseguir a los que no blanqueen, etcétera, para crear algo que siempre se llamó en la Argentina clima de control. Había un viejo administrador de la AFIP, Carlos Taqui, que decía que era muy vivo, decía... el rol de la AFIP es crear clima de control. Veamos, vamos a hablar de esto enseguida cuando volvamos. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Hola. Hey. Hola. Disculpa, ¿está entrando a la sucursal, señor? ¿Qué venís a hacer? Vengo a pedir un resumen de cuenta. Sí, vine a pagar los impuestos. ¿Qué harías con tu tiempo libre? Vamos a ir al cine. Hago un poco de gimnasia. Iba a la sucursal para hacer todos los trámites del banco y demás. Y un día me dijeron que había un montón de cosas que podía hacer desde mi casa. Sabemos que tu tiempo vale. Por eso lo cuidamos. A ver. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre los impuestos, una de las cosas que no se puede escapar en la vida y que son dificilísimas de entender. Y estamos con el contador Julián Ruiz, experto tributario, que nos estaba esclareciendo sobre este tema del blanqueo que, a ver, vos contabas, Mabel, recién en el entretiempo, que las leyes se hacen con propósitos generales y que después hay que reglamentarlas, pero mucha gente que a lo mejor se sentía incluida no debería sentirse incluida, ¿es así? Porque esto es blanquear capitales en negro, que no pueden justificarse, que... Ese es el objetivo. ¿No? El objetivo es la gran evasión, no se busca alguien que por motivos... a ver, si bien la ley está redactada con carácter general... Tiene que ser redactada con carácter general. Siempre el régimen general, no el de que es especial de exteriorización, el régimen general sigue vigente. Entonces, todo aquel que pueda justificar de dónde tiene los bienes, por más que no los haya exteriorizado ante el fisco, puede optar por el régimen general. Y esto no es menor, porque vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En el caso de los jubilados que poníamos, en vez de pagar 5% sobre valor de mercado, va a pagar el 0,5% sobre el valor 0,5% sobre su valor de compra o adquisición, que por ahí a hoy, o valor fiscal el que sea mayor, ¿no? Pero por ahí hoy es un número ínfimamente menor.
Claro. O sea que eso es importante que quede claro. Una cosa es el blanqueo y otra cosa es el régimen general, al cual está vigente. Toda la gente que quiera acceder al régimen general puede acceder al régimen general. Exactamente. Eso no se ha derogado. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? ¿También pueden adherirse al blanqueo? Acá hay un tema bastante complejo, ¿no? En realidad los funcionarios públicos, en principio hay una lista muy grande de que se considera funcionario público, no pueden adherirse al blanqueo, ¿no? Desde el presidente de la Nación hasta directores o aquellos vinculados a licitaciones públicas. Tampoco pueden adherirse los cónyuges, los padres y los hijos menores. Entonces, cuando nosotros leemos la norma, decimos, ¿cómo los hijos menores? ¿Qué pasa? Los hijos mayores de un funcionario público, desde que entró en funciones hasta la sanción de la ley, ¿puede sincerar? Efectivamente puede sincerar. ¿Y por qué hicieron esta excepción? Bueno, a ver, no se sabe si es una omisión a la ley o precisamente, no tiene mucho sentido que no lo dejen al padre, pero sí al hijo, ¿no? Claro, es como... Pero es raro, es llamativo, digamos que justo, ¿no? Parece un detalle. Sí, parece una vía de escape. Parece como una pequeña mancha, pero bueno, en esta interpretación hay dos cosas más que son sumamente importantes, que es recientemente el fisco en su propia página web dice, ¿qué sucede si uno se divorció del funcionario público antes que entre en vigencia la ley? Supongamos que la ley entró a los efectos, la fecha de preexistencia para personas físicas es 22 de julio de 2016. ¿Qué pasa si se divorció, por ejemplo, el 20 de julio? Bueno, esa persona no era cónyuge al momento de que la ley se torna efectiva, con lo cual esa persona que estuvo casado con un funcionario público durante 10 años también puede exteriorizar. Eso es sumamente preocupante. Y otra cosa que les quiero agregar, ya que hablamos de funcionarios públicos, el funcionario público en principio no puede exteriorizar él en cabeza propia. Pero hay una cosa que no está prevista. ¿Qué pasa si el funcionario público es testaferro, que es lo que la ley plantea, la posibilidad de blanquear respecto de bienes que tienen los testaferros, de un tercero, que ese tercero no es funcionario público, no tiene nada que ver? Bueno, informalmente nos han comentado que esa persona, y por lo que establece la ley, el funcionario podría decir, mira, los bienes no son míos, son de Pablo, suponte. Pablo blanquea y dice, ¿quién es tu testaferro? El funcionario público. Bueno, entonces el funcionario público queda liberado de toda, y con todos los beneficios que establece la ley para el testaferro. Entonces, son estos tres temas muy álgidos. Tal vez este nuevo decreto que estamos hablando, de alguna forma que se está rumoreando en estos días que podría salir, va a venir a subsanar estas cosas, me imagino. Claro, porque además el testaferros, funcionarios son todos los funcionarios. Exactamente. De todos los niveles de la gestión, sean funcionarios nacionales, provinciales, municipales. O sea que hay un montón de gente. Creo que los que de distintas presentan procedencias. declaraciones juradas, la Oficina Anticorrupción, son más de 40.000 por lo menos. Sí, el funcionario público, para que te des una idea, llega del presidente hasta un cargo similar a director. Puede ir más abajo en el caso de licitaciones públicas por el manejo de los fondos públicos, claramente, ¿no? Pero hay muchísimos. O sea, no pueden blanquear en cabeza personal, podrían blanquear los hijos mayores, las ex esposas, y podría liberarlo un tercero que diga que ha sido el funcionario testaferro de esa persona. Claro, empiezan a aparecer tantos testaferros, va a ser... Uno de los argumentos de la FIP para impulsar a la gente al blanqueo ha sido... miren que estamos firmando acuerdos de transparencia con una cantidad de administraciones y pronto va a entrar Estados Unidos en este esquema en 1 o 2 años. Ahora, el hecho inesperado fue aquí que ganó Trump las elecciones y Trump, mucha gente dice, no es muy amigo de abrir nada a nadie, digamos, poco amigable y menos a las presiones, digamos, de gobiernos extranjeros, etcétera. ¿Cómo pensás que el triunfo de Trump puede afectar el blanqueo argentino? Mirá, yo que soy un apasionado del tema electoral de Estados Unidos y seguís la campaña desde Sanders contra Hillary, desde Bush contra Trump, la política de Trump siempre fue vamos a reconstruir Estados Unidos puertas adentro. Por ejemplo, determinadas empresas de tecnología que producen fuera de Estados Unidos, les vamos a poner un impuesto especial. Nosotros queremos que los capitales sean para los americanos.
una política totalmente distinta de la que había establecido Obama respecto de Argentina y colaborar en un tratado que supuestamente estaba avanzando de información especial entre los países. Porque recordemos que Estados Unidos no adhirió a este acuerdo que adhirieron 51 países respecto del tratado de información de la OCDE, ¿no? Entonces, en principio, los trascendidos hoy por hoy está que este tratado de información que existiría entre Estados Unidos y Argentina está prácticamente suspendido, por lo menos hasta que asuman los nuevos funcionarios de Trump. Y a partir de ahí, ver si realmente sigue con la política que anunció durante toda su campaña de no extender información a terceros, sino que la plata quede para la economía interna, o si realmente puede hacer un acuerdo bilateral con Argentina. Fundamentalmente porque dentro de la agenda de Trump no estuvo en ningún momento la consideración de Latinoamérica o de América del Sur como una de sus políticas. Eso genera una cantidad de incertidumbres ahora, es que estamos en el medio de incertidumbres propias, ajenas. Exactamente. Ahora, Argentina tiene algunos convenios, por ejemplo, con Uruguay. ¿Funciona? A ver, tiene un convenio con Uruguay, es un convenio de doble imposición, es decir, para que no tribute un sujeto en el mismo lugar dos veces, ¿no? O sea, una renta que está grabada en Argentina y Uruguay. Pero el de información, para que le dé los datos Uruguay y Argentina, tiene que ser aprobado previamente por el Congreso de Uruguay. Y Uruguay es un poco reticente a informar esto porque muchos de los capitales uruguayos son argentinos. Uruguay estaría dispuesto a entrar en este intercambio de información de la OCDE, ya no un acuerdo bilateral, recién en el 2019 con Panamá y Brasil. Serían los últimos que entrarían informando retroactivamente, supuestamente, al 31 de diciembre de 2015. Pero hay un largo trecho hasta. Bueno, llegamos al fin del programa. Julián Ruiz, muchas gracias por esclarecernos hoy en esta cuestión, en algo realmente complejo, pero quédense tranquilos porque si ni Einstein lo entendía, nosotros, el resto de los mortales, podemos quedarnos tranquilos. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos.